Buenos días, queridos hermanos. Hoy es un día especial. Hoy es el primer día de la semana. Si ustedes saben que conmemoramos la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y como lo hemos venido haciendo desde tiempos antiguos, nos estamos reuniendo como cristianos que somos, como seguidores de Cristo, este primer día de la semana, que es el día del Señor. Desgraciadamente, producto de la situación que nos está aconteciendo, tenemos que estar alejados en el sentido personal, pero no nos vamos a alejar en el sentido de el mensaje, de enviarle la palabra, de darle la comida correspondiente espiritual que todos necesitamos. Y gracias a Dios, porque ha puesto en el corazón de los líderes de esta iglesia, sobre todo en nuestro pastor, el hecho de estar comunicado cotidianamente, lo cual no hacíamos antes de que esto sucediera. Así que todo redunda para bien a aquel que ama al Señor. Estamos todas las noches en las cuales no hay estudio, o como hoy que tenemos el sermón correspondiente, la prédica correspondiente, estamos a través del internet comunicándonos unos con otros, sobre todo para llevar al Señor, para llevar a su presencia, para que nuestras oraciones lleguen en olor fragante hacia su presencia a aquellas personas que lo están necesitando en estos días de crisis. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a traer un tema muy parecido al último tema que le traje a la congregación, el hecho de cómo caminar con Cristo, ¿verdad? Fue el último tema que expresamos delante de ustedes. Hoy vamos a tocar el siguiente tema: 7 características de los nacidos de nuevo según el libro de Primera de Juan. Ustedes saben que Primera de Juan fue escrita a la iglesia. Primera de Juan fue escrita a los creyentes. Por lo tanto, tenemos que leerlo desde ese contexto. Todo lo que se está expresando allí se expresa en relación a los creyentes. Y vamos a, cuando concluyamos estas 7 características que deben de predominar en los nacidos de nuevo, vamos a observar algo muy importante, y es un común denominador que existe para todo aquel que realmente es un creyente, para todo aquel que realmente es un cristiano verdadero, para todo aquel que ha sido escogido, elegido desde antes de la fundación del mundo. Vamos a observar que cuando nosotros leemos pasajes, y es posible que a usted le aconteciera lo que a mí me acontecía, cuando yo leía, por ejemplo, pasajes como Primera de Juan, yo me hacía muchas preguntas y tenía muchas incógnitas en relación a lo que allí se expresa. Y es algo que vamos a monitorear en todo lo que nosotros vamos a enseñar en esta hermosa mañana. Amante Dios y poderoso Señor, te damos las gracias porque es un privilegio, mi Dios, el que tú nos das de nosotros poder seguir comunicándonos, mi Dios, a pesar de las circunstancias. Tú sabes, mi Dios, y conoces el hecho de que nosotros, como hijos tuyos, necesitamos de ese manjar especial. Necesitamos de ese refrigerio, mi Dios, que nos llega hasta el alma. Ese refrigerio que nutre nuestro espíritu. Y por lo tanto, a pesar de lo mismo, tú nos das, mi Dios, la oportunidad de tener los medios correspondientes para nosotros seguir proyectándonos, mi Dios, hacia tus ovejas, aquellas que necesitan ser cuidadas, aquellas que necesitan ser monitoreadas, aquellas que necesitan, mi Dios, de la voz del pastor que eres tú. Y gracias porque nosotros nos apegamos a tu palabra,
y porque todo lo que nosotros vamos a estudiar concierne a la misma. Muchas gracias. Pon en nosotros, mi Dios, el don correspondiente para nosotros poder proyectarnos de una manera apacible que lleve paz y tranquilidad, mi Dios, a los corazones de los oyentes. Muchas gracias por Cristo. Amén y amén. 7 características de los nacidos de nuevo. Usted se preguntará, bueno, es muy bueno porque yo me voy a ver como en un espejo la realidad de mi vida espiritual. Pero déjeme decirle que al final del mismo, en la conclusión, realmente usted se va a dar cuenta de que al fin y al cabo, todos los creyentes, todos los cristianos verdaderos cumplen con todos estos requisitos, aunque usted crea que usted no lo cumple. Y le vamos a decir el porqué después. En primer lugar, los nacidos de nuevo aman a Dios. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense que aquí hay algo muy importante. En primer lugar, como le dije antes de empezar, esto es a la iglesia que se le está proyectando. Por eso él dice amados. O sea, ahí usted puede poner creyente, por ejemplo. Ahí usted puede poner cristianos. Amados. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Fíjense que hay una implicación. Para usted amar, usted tiene que ser nacido de Dios. Si usted no nace de Dios, usted no puede amar. En el sentido claro, en el sentido que la palabra nos indica de ese amar. Porque tú dirás, bueno, pero yo amo a mis padres, yo amo a mis hijos, yo amo... Sí, pero el amar que aquí se está exteriorizando, el amar que aquí se está proyectando es el amor hacia Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema en este sentido. Y es el hecho de que cuando nosotros hablamos espiritualmente, nosotros conocemos que hay dos proyecciones espirituales. Hay dos extremos. Lo que están y lo que no están. Lo que están con Dios, lo que están con Cristo y aquellos que le han dado la espalda. Ahora, los que están con Cristo, nosotros sabemos que están allí no porque ellos quisieron. Eso es importante, no porque ellos quisieron, están allí porque fueron elegidos y porque su naturaleza fue cambiada y ellos están allí en ese lugar que aman a Dios. Por eso Cristo en un momento determinado dijo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. O sea, dos cosas totalmente opuestas. Nosotros estamos con Cristo y nosotros estamos regando. Estos no están y están desparramando. Y eso no lo eligió usted, ni lo eligieron ellos. Eso hubo un elector, y ese elector fue el Dios Padre, el cual le entregó a estas partes que están acá, que fueron elegidos, a su Hijo. Nacido de nuevo. Por eso nosotros incluso estamos en contra del arminianismo, porque el arminianismo nos dice que no, que nosotros tenemos que amar primero y después entonces ser nacido. Y eso no es así, es todo lo contrario. Nosotros tenemos que nacer de nuevo. Pues míralo aquí donde lo dice la condición. Todo aquel que ama es porque es nacido de Dios. Si no nace de Dios, no puede amar. Aunque usted crea que esté amando, porque conocemos, por ejemplo, nosotros pertenecíamos a una religión anteriormente donde no amábamos a Dios ni conocíamos a Dios. Solamente íbamos a esa iglesia y escuchábamos un montón de cosas incorrectas que se nos enseñaban y salíamos de ahí peor o igualito a como entrábamos. No habíamos nacido de nuevo, por eso no podíamos amar a nuestro Dios. El dilema es que de primera instancia todos los seres humanos odiamos a Dios. De primera instancia odiamos a Dios. ¿Por qué? Producto de la consecuencia del pecado original que causó en nuestras vidas. Nadie ama, nadie nace
amando a Dios. Todos nacemos aborreciendo a Dios producto de esa huella que ha dejado como consecuencia el pecado original. Bíblicamente hablando, podemos amar a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, ¿nos amó a todos? No. Dios ama sola y exclusivamente a los que le pertenecen, a los creyentes. A los demás que son pecadores, Dios lo odia, Dios lo aborrece. Incluso la palabra de Dios dice que Él ve de lejos al impío. Y eso es una expresión que tenemos que reconocer, porque literalmente no es que Dios está lejos del impío, Dios está alrededor del impío, porque Dios es omnipresente. Lo que Él no hace es una relación con ese impío. Todo lo que ese impío haga, no lo hace para Dios. Y Dios a favor de él solamente hace las cosas generales, la gracia general que Dios le ha dado a la humanidad. Cuando llueve, le llueve al impío. Cuando come, el impío come. Y cosas así por el estilo. El sol sale para todos, para los buenos y para los malos. Yo me acuerdo que hubo iglesia a la cual pertenecía anteriormente, que había una expresión que decía, Dios odia el pecado pero ama al pecador. Y eso es incorrecto bíblicamente. Eso no es verdad. Dios no ama al pecador. Eso no es cierto. Porque si Dios amara al pecador, cuando el pecador muere, entonces mandar al infierno al pecado y no al pecador. Pero es al pecador al que él manda al infierno. Entonces no lo ama. Eso no es cierto. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, aunque Dios conocía nuestro futuro, pero nosotros no lo conocíamos, en esos momentos en el cual nosotros andábamos en delitos y pecados, hoy que somos creyentes, nosotros odiábamos a Dios. No queríamos saber de Dios. Levante la mano aquel que quería saber de Dios cuando estaba en el mundo. En esos momentos no queríamos saber. Dios tuvo que cambiar nuestra naturaleza caída para que entonces nosotros tuviéramos un renacer del amor hacia Él. De la única manera que nosotros podíamos amar a Dios era que, como dije anteriormente, ser nacido de Dios. Fíjense que dice nacido de Dios, no dice nacido porque tú quisiste. Es nacido de Dios. Eso es muy importante por lo que nosotros enseñamos, que nosotros no nacemos de nosotros mismos por nuestro propio especulio. Dios hace que nosotros nazcamos de nuevo. Ahora bien, el verdadero amor se refleja en el amor a nuestro semejante. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y eso es algo que no merece explicación. Eso es una realidad. Yo no puedo decir que amo a un chino en China que yo nunca he visto y entonces odiar a mi vecino que está a mi lado y que yo conozco quién es. O sea, eso es imposible. Entonces, si Dios a nosotros creemos en Dios por fe. Porque nadie ve a Dios ni lo puede mirar estando en este cuerpo, estando en este tabernáculo. Por lo tanto, si yo no lo veo a Él y digo que lo amo, y yo veo a mi vecino y digo que lo aborrezco, entonces yo tengo problemas. Tengo problemas con Dios, tengo problemas con mi vecino y tengo problemas conmigo mismo. ¿Por qué? Porque Dios me ha establecido en su palabra que yo tengo que amar, aún a mis enemigos tengo que amar. Y eso es un mandamiento. Y vamos a ver que el mandamiento está dentro de las características de los nacidos de nuevo. Por ejemplo, Romanos 12:20 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. El término ascua de fuego no es más que lo siguiente.
Ustedes han visto, por ejemplo, las mujeres en los campos, cuando van a lavar al río, se ponen un cántaro en la cabeza con un paño aquí para que amortigue el cántaro. Bueno, pues ascua de fuego es, si usted cambia ese cántaro por un fogón lleno de fuego, de brasa de fuego, eso es ascuas de fuego. ¿Qué es lo que hace usted cuando, por ejemplo, le hace un bien a su enemigo? Que él tiene que concientizarse, su conciencia lo va a remorder. Eso es lo que significa ascuas de fuego. Pues hasta nuestros enemigos nosotros tenemos que amarlo, dice la palabra. Si no, no podemos amar a Dios. En segundo lugar, los nacidos de nuevo deben de conocer a Dios. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, que fue lo que leímos. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Se dan cuenta de la prerrogativa que hay? Yo puedo amar solamente si conozco a Dios. Si yo no conozco a Dios, es imposible que yo ame. Desde la perspectiva espiritual, claramente. Ahora, este conocer que estamos hablando aquí, lo que implica es intimidad, relación. Cuando usted ve eso, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, significa que se relaciona con Dios, que tiene intimidad con Dios. Le hemos enseñado a ustedes que la palabra conocer en la Biblia hay muchos versículos que lo que implica es intimidad, incluso intimidad sexual. Por ejemplo, vemos cuando en Génesis dice que Adán conoció a Eva. Vemos, por ejemplo, David, por ejemplo, la última mujer que tuvo, que no la tocó, porque ya estaba en lecho de muerte y solamente se la pusieron para que lo calentara. Dice, no la conoció. O sea, no tuvo intimidad con ella. José, por ejemplo, y María, antes de tener a Cristo, dice que no la conoció después que tuvo María a Cristo. O sea, no tuvo en relación, no hubo intimidad. Entonces, este conocer también hay que verlo desde esa perspectiva. Por ejemplo, Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, yo tengo una intimidad con aquellos que yo sé que son míos y ellos tienen recíprocamente una relación conmigo también, producto de que me conocen. Y la única forma de conocer a Dios, como dijimos en el último estudio que hicimos, es relacionándose con su bendita palabra. En tercer lugar, los nacidos de nuevo le deben creer a Dios. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, todo el que ama al que engendró, que es el Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, que es Jesucristo, el Hijo de Dios en este caso. Todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por eso fue que desgraciadamente el pueblo de Dios mató a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no conocieron quién era Cristo, no conocieron que era el Mesías. Ahora, ¿por qué no lo conocieron? Porque ellos no eran nacidos de nuevo. Ellos no eran nacidos de Dios. Si ellos hubiesen sido nacidos de Dios, hubiesen tenido la simiente en ellos para poder comprender quién era Cristo. Porque, por ejemplo, tenemos a Simeón, aquel hombre que esperó por tanto tiempo que el Espíritu Santo le dijo que antes de morir, él iba a ver el Salvador. Cuando él vio al niño, él reconoció quién era. ¿Por qué? Porque él había nacido de Dios. Igual que María, por ejemplo, la que estaba en el templo y que había sido viuda durante 84 años, esperando al Salvador. Esa conocía a Dios, porque era nacida de Dios y conoció quién era Jesús.
Así como tenemos también los apóstoles, a excepción de Judas, porque Judas desde el principio ya tenía su puesto elegido. O sea, la elección de los apóstoles no fue una elección para salvación. No, fue una elección para un oficio, pero no para salvación. Por eso no todos se salvaron en este caso. La condición, fíjense que la condición es nacer de nuevo primero, para después creer en Cristo. Por eso dice, todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. O sea, usted tiene que nacer de Dios para poder creer que Cristo es el verdadero Mesías. Por eso como dije, los judíos lo rechazaron. Fíjense, por ejemplo, el mismo Juan, ya no en su epístola, sino en el Evangelio, en el 3:18, dice, el que cree en Él, el que en Él cree, o sea, refiriéndose a Jesucristo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Y fíjense qué importancia tiene este versículo. Porque usted dice, pero bueno, acá, pues hubo un momento en que yo no creía y yo no fui condenado. O sea, eso nos da a entender a nosotros que la salvación no depende de mí. Porque para mí yo no estaba cuando yo no creía en Él. Sin embargo, Él sabía que sí, que yo estaba, porque yo estaba escrito en el libro de la vida. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque como dice el 36, la ira de Dios está sobre él. Dios está airado contra el impío. Por eso Dios lo odia al impío. Aborrece al impío. Cuarto, los nacidos de nuevo guardan sus mandamientos. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Fíjense que hay que conocerle primero para después guardar los mandamientos. Todo lo contrario, por ejemplo, a lo que los arminianos creen, que primero es la fe y después es el nuevo nacimiento, y eso no puede ser. Primero tenemos que nacer de nuevo para entonces la fe que viene de arriba, porque tampoco la fe es de nosotros, la fe viene de arriba. O sea, ¿cómo puede ser que la fe venga de arriba sin yo pertenecerle a Dios? No, Dios tiene que hacer algo primero conmigo para entonces darme la fe y es transformarme a mí primeramente. Pero para eso yo tengo que, para conocer, yo solamente puedo guardar sus mandamientos única y exclusivamente si yo le conozco. Pero vamos a ver una pregunta muy importante que hay al final de esto. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo le tengo dos preguntas al auditorio. Yo le tengo dos preguntas a todos los creyentes que están vivos y a todos los creyentes que están muertos, que puedan levantarme la mano. También yo le tengo la misma pregunta. Y es la siguiente. Fíjense que aquí dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Dígame un cristiano que ha guardado los mandamientos de Dios. Que levante la mano. Aquí yo le voy a decir como Cristo cuando estaba en Juan capítulo 8 con la mujer en adulterio. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El cristiano que nunca ha roto los mandamientos de Dios, que levante la mano. Ese es el primero. Y en segundo lugar, aquí dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, que literalmente lo que me está diciendo, que para yo permanecer en Cristo debo andar como él anduvo. Dígame algún cristiano que ha andado como Cristo anduvo. Ninguno. Entonces, esto es algo que tenemos que saber descifrar, porque si literalmente lo leemos y lo aplicamos así, vamos a tener problemas. ¿Cuál es la explicación? Y bueno, y la explicación es la explicación prácticamente para los siete temas
que tenemos, o los 7 encasillados que nosotros vamos a ver en esta hermosa mañana, la explicación es la misma. No se la voy a dar ahora, se la voy a dar cuando termine el número 7 entonces. Cuando nosotros estamos en Dios, sus mandamientos son más dulces que la miel que destila del panal. Esto es un versículo de Proverbio. Pero aquí en Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es cierto. Sus mandamientos para el cristiano no pueden ser un tormento, no pueden ser una carga. Para el cristiano no puede ser algo grave mantener los mandamientos de Dios. Y el concepto general que vamos a exteriorizar al final no vas a decir el por qué. Usted dirá, pero el vecino mío que es cristiano, yo veo que se comporta mejor que yo. El vecino mío lee la palabra todos los días, ora constantemente, yo no lo hago. El vecino mío hace mucha ayuda social, yo no lo hago. El vecino mío se levanta a las 4 de la mañana y yo tengo problemas para levantarme a esa hora a orar. Y usted dirá, como nos enseñaron a nosotros o mal nos enseñaron a nosotros, lo que pasa es que tu vecino es más espiritual que tú. Eso no es así. El vecino, Dios lo ama más que tú. Tampoco eso es así. Dios ama igual a todos sus hijos. Incluso al hijo que se porta mal, lo ama. Vamos a ver el por qué al final del mismo. En quinto lugar, entre las características de los nacidos de nuevo están que oyen a Dios. Y no que oyen a Dios literalmente, como nos acostumbraron en varias iglesias donde nosotros estamos, el hecho de que escuchemos la voz de Dios. No. Dios ya habló. Y lo que Él habló lo plasmó. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? Haga como este gran predicador. Ahora se me olvidó el predicador actual todavía, que dijo que para usted oír la voz de Dios, usted lo único que tiene que hacer es leer la palabra en voz alta. Ahí usted está escuchando la voz de Dios, porque esa es la palabra de Dios. Primera de Juan 4, del 2 al 6b dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto lo dijo Juan, producto de las infiltraciones que habían en aquel entonces en la iglesia de sectas que se habían introducido como cristianos, pero eran falsos cristianos por sus creencias, como los gnósticos, que los gnósticos creen en el conocimiento y tienen un concepto errado de lo que es Cristo, un concepto prácticamente de concepto griego. Y también los docetistas, que pensaban que Cristo era un fantasma. Esto quiere decir docetismo, en griego quiere decir fantasma, algo que parece. Ellos dijeron que no, que era imposible que Cristo fuera Dios realmente, porque ellos pensaban, al igual que los griegos, que la materia era mala y que lo espiritual era bueno, y que por lo tanto no podía haber una liga entre los dos. Y como nosotros decimos que Cristo es Dios y se hizo humano, entonces ellos decían, no, eso no puede ser, esa liga no va. Ustedes pensaban ver a alguien, pero eso era un fantasma. Por eso es que Juan está diciendo está dando estas palabras. Entonces dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Claro que sí, los habéis vencido, nosotros somos de Dios. No lo vencimos por nosotros mismos, lo vencimos por el que está en nosotros. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso el mundo de hoy escucha a tantos predicadores y se familiarizan con esos predicadores por lo que ellos predican, porque no, lo menos que predican es de Cristo. Predican de la superpropiedad, predican de la sanación, de muchísimas cosas, menos de Cristo. Por eso el mundo lo oye. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. O sea, solamente el que conoce a Dios oye lo que es de Dios. Y el que conoce a Dios a través de lo que es su palabra sabe distinguir lo que es el espíritu de verdad y lo que es el espíritu de mentira. Por eso es tan importante y nosotros recalcamos tanto a la congregación de que estudie la palabra de Dios. Para que no se deje engañar de los falsos que salen. Para que no se dejen... por eso la palabra habla de personas que son veletas, aparentemente siendo cristianos, o como nubes, porque van de aquí para allá y de allá para acá. Porque escuchan a fulano y dicen que sí, y escuchan lo contrario allí y dicen que sí también. ¿Por qué? Porque no tienen un apoyo bíblico. Entonces no oyen la palabra de Dios. Al no oír la palabra de Dios en el sentido de conocer la palabra de Dios, entonces cometen muchos errores. Pero todos los creyentes oyen a Dios. Juan 10:27, ustedes saben un versículo muy conocido, dice, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Y no es que la oyen audiblemente. La oyen porque tienen una relación con Él y lo conocen a través de su palabra. Única y exclusivamente. En sexto lugar, vencen al mundo. Primera de Juan 5:4a dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y miren que sigue la misma correlación. Para vencer al mundo tenemos que ser nacidos de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay que ser nacido de Dios primeramente para hacer todo lo demás. Para amar, para creer, para oír, para vencer. Hay que ser nacido de Dios primeramente. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primero hay que nacer para después vencer. O sea, no es como los arminianos dicen que primero tenemos que vencer para después entonces creer. O para después nacer. Porque si nosotros en la carne vencemos, entonces tenemos la capacidad de nacer. No, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que primero tenemos que nacer para tener la capacidad de vencer. Y por último, el creyente que nace de nuevo, la persona que nace de nuevo, no practica el pecado. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, y sigue el mismo tema, nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Aquí hay que hacer un énfasis, porque fíjense que primeramente él nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Bueno, ya nos dijo que no practica el pecado. Fíjense que no nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca. Eso no es lo que dice, sino que no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ese no puede pecar, usted tiene que entenderlo desde la perspectiva de no puede practicar el pecado. Porque es nacido de Dios. Y 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios es increíble. Juan es enfático en su carta que hay que nacer primeramente de Dios. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Este es un verso magnífico. ¿Por qué? Aquellos que dicen que los cristianos son invadidos por demonios. Aquí nos dice a nosotros que ni siquiera nos toca, en el sentido de que Él no puede poseernos. Porque es imposible que en un mismo cuerpo, como dice Santiago, es imposible que de una misma fuente salga agua dulce y agua salada. Eso es imposible. Entonces, nosotros o tenemos a Dios o tenemos el diablo como tabernáculo en nuestro cuerpo. No podemos tenerlo los dos. Eso es imposible. Así que todo aquel que venga con ese
con ese cuento de que los cristianos hay que hacerle exorcismo porque hay que sacarle demonios, dígale que no, que eso no es cierto. No hay un solo cristiano ni un solo creyente en la Biblia en la cual se le hayan metido demonios. Dígame uno, que yo no lo conozco. Hemos terminado con esto, pero vamos a la conclusión. Si ustedes se habrán podido dar cuenta, en primer lugar, de la única manera que un ser humano puede realizar todos estos aspectos que nosotros hemos tratado hoy es si nace de nuevo, si es conocido de Dios, si es nacido de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto es algo muy importante cuando usted vaya a leer la palabra para que no se autocritique usted mismo o se autoanalice usted mismo de una manera negativa. Nosotros los creyentes podemos tener estas características simple y llanamente por el hecho de que otra persona lo hizo por nosotros. Por eso yo hice la pregunta de que, por eso yo hice esta pregunta, vuelvo otra vez a hacerla. Dice, ¿cómo un ser humano por sí mismo puede guardar los mandamientos de Dios y andar como lo hizo Cristo? Y la respuesta es no puede. Aún nosotros, siendo cristianos, por nuestro propio especulio, no podemos hacer esto. No podemos amar a Dios, no podemos conocer a Dios, no podemos oír a Dios, no podemos practicar, practicamos el pecado en este caso. Las 7 características están dadas única y exclusivamente porque alguien lo hizo por mí. Y la valoración que Dios hace es en relación a ese alguien que lo hizo por usted. No, Él no lo valora a usted. Él valora a quien hizo el sacrificio por usted. Acuérdese que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él cumplió con la justicia del Padre. Y nosotros, al creer en esa acción que Él hizo allí en la cruz del Calvario, recibimos el siguiente beneficio. La justicia que Cristo ganó me la da a mí y yo le entrego mi pecado para que Él pudiera morir allí. Pero su justicia Él me la dio. Pero la justicia de Él se la dio a usted como cristiano y a todos los cristianos del mundo. Por eso Dios mira a los cristianos y ama a los cristianos igualmente. Porque Él lo ama, porque Él amó a su Hijo. Y su Hijo fue que hizo el sacrificio, no fui yo. Todo esto nosotros podemos hacerlo simple y llanamente porque Cristo hizo ese sacrificio. E hizo una especie de trueque con nosotros. Cristo vivió la vida que nosotros teníamos que vivir y murió la muerte que nosotros teníamos que morir. Producto de esto es que Dios nos ve a nosotros con esos ojos especiales que Él nos ve, porque es a su Hijo que Él ve. Él no ve nuestras acciones en ese sentido. Por eso nosotros decimos, y bíblicamente está comprobado, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, a todos los elegidos, Dios le perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Porque es la vida de Cristo la que nosotros estamos viviendo en el sentido no literal, sino en el sentido de cómo Dios nos ve a nosotros. Dios no nos puede ver a nosotros directamente en ese sentido, porque seguiríamos con pecado. Yo peco diariamente, yo peco cada segundo. Y dígame usted que usted no lo hace también. Por ejemplo, los mandamientos de Dios, ¿quién los lleva a cabo? El primer mandamiento de Dios.
El primero, ¿quién lo lleva a cabo? Nadie lo lleva a cabo, el primer mandamiento de Dios. Cuando nosotros respiramos, deberíamos darle gloria a Dios. Cada vez que respiramos, deberíamos darle gloria a Dios y no lo hacemos. Cuando comemos, cuando nos vestimos, cuando nos da una gripe, cuando estamos sin gripe. En todas las circunstancias nosotros debemos de darle gracias a Dios. Porque debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. ¿Quién lo hace desde esa perspectiva? Nadie. Usted sabe por qué, o sea, nadie lo hace por su propio especulio. No, nadie lo hace. Ahora, usted sabe por qué yo lo hago, porque Cristo está en mí. Y usted lo hace porque Cristo está en usted también. Usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente, aunque usted no lo crea y aunque usted no lo ponga en práctica físicamente, psicológicamente o como usted quiera. Si usted es creyente, usted lo ama porque es Cristo el que está en usted. Cristo es la esperanza de vida en usted. Entonces, eso es muy importante. Y desde esa perspectiva es que nosotros tenemos que leerla, ir a la palabra de Dios y leerla, sabiendo que ese es el proyecto que Dios desde la eternidad se planteó. Y es así como Él mira a todos sus hijos y a todos Él los mide con la misma vara, porque Él los mide a través de Cristo. Dios le bendiga y Dios le guarde.